Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, Shalom. Hace rato que quería hablar de este tema, puntualmente del nombre del Todopoderoso, por cuanto hay varias enseñanzas en internet y algunas de fuentes judías que aparentemente están revelando cosas acerca del nombre del Todopoderoso. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque les quiero mostrar, o mejor dicho, yo les quiero contar cómo viene esto. Después usted analícelo, ¿sí? Lo estaba por encarar este video como haciendo una refutación a un rabino de Kabbalah judía, un tal, el del canal Dad Mitkra, ¿sí? Daniel Champagne, algo así se llama. No, Champagne no creo que se llame, pero bueno, algo así es, no me sale el apellido. Y él muestra cómo se lo menciona de diferentes formas, entonces tomando como ejemplo un sacerdote católico, un pastor evangélico y uno de raíces hebreas, ¿sí? Jehová, mejor dicho, Jehová, Yahvé o Yahweh, ¿sí? Y él asegura de que eso es incorrecto, cualquiera de esas tres pronunciaciones es incorrecta. Miren, cuando uno asegura algo, es porque conoce cómo es. Yo te digo, no es así. Ok, entonces, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es entonces? No, nadie sabe. Esa no es una respuesta que conforme a la persona que está con la pregunta. ¿Sí? Vos me decís, no es de esta forma. Ok, no es de esta forma. Entonces, si vos sabés que no es de esta forma, es porque sabés cómo es. ¿Sí? Bien. Presten atención ustedes a ese tipo de comentarios. Cuando alguien te dice, no es así. Y entonces, ¿cómo es? Nadie sabe. Y bueno, pero si nadie sabe, entonces puede ser que sea una de estas formas, y como nadie sabe, no puede aseverar de que era una de estas. ¿Me están entendiendo cómo viene esta pregunta o esta intriga, este cuestionamiento que estoy haciendo, no? Bueno, a partir de ahora yo les quiero mostrar algunas cositas más. Ustedes van a escuchar la mayoría de los rabinos judíos, los rabinos que son rabinos en serio, ellos son muy temerosos de querer pronunciar el nombre, ni siquiera las iniciales las pronuncian de corrido, ¿sí? O sea, las letras, cuando están escribiendo los números, ustedes saben que los números tienen valores numéricos, las letras tienen valores numéricos, mejor dicho. Entonces, cuando tienen que escribir un número, que justamente tenés que usar los nombres del Todopoderoso, lo escriben de otra forma para no escribirlo siquiera. O sea, hay una prohibición que todavía está. ¿Y esa prohibición dónde está? ¿En el Tanaj, en la Torá, en la Biblia? No, es una prohibición que tienen los rabinos. Entonces ustedes van a escuchar, me es prohibido decirlo, ¿sí? O me es prohibido mencionarlo, ¿sí? O sea, tiene esa prohibición de nombrar. ¿De dónde? ¿De quién? ¿Por quién? ¿Quién les prohíbe? ¿Sí? Usted analice los videos de los rabinos que enseñan. Dicen que si uno menciona el nombre, te morís. ¿Sí? Si vos mencionás, porque es tan santo el nombre que si lo mencionás, te morís. Qué contradictorio, ¿no? Con las escrituras. Porque en las escrituras hablan de que el que menciona el nombre, el que invocare su nombre será salvo. O sea, todo lo contrario, el que invocare su nombre será salvo. Su nombre, no título, ¿sí? Eloah, Elohim, Hashem, son títulos. Shaddai, son títulos, ¿sí? Del Todopoderoso, el Eterno, el Salvador, el Redentor. Esos son títulos, son alegorías refiriéndose al Supremo, el Elión, el Todopoderoso, son títulos. Pero el nombre del Todopoderoso aparece en hebreo, ¿sí? Aparece como Yud, He, Bab, He, ¿sí? Yud, He, Bab, He, lo estoy diciendo en hebreo moderno.
¿Por qué? Porque la Vav, ¿sí? Antiguamente se tenía un sonido asignado y ese sonido que tenía asignado era vocálico, no de consonante. Con esto yo les quiero decir que vamos a llegar indagando, viendo, escudriñando, a ver cómo es el nombre del Todopoderoso. Resulta que las Escrituras te dan evidencia repetidas veces y te lo muestran, ¿sí? Entonces, la Vav tenía un sonido vocálico asignado anteriormente, amén, ¿sí? Amén. ¿Y por qué a veces se la menciona como V corta? El hebreo ya tiene una V corta. El hebreo ya tiene una V corta que es la vet, ¿sí? La vet puede sonar como V larga o como V corta, con o sin dagesh, ¿sí? Dagesh es ese puntito que va en la barriga de las letras. Pero la Vav, ¿sí? Muchas veces en el idioma hebreo, muchas veces suena como vocal. Repetidas veces, cantidad de veces suena como vocal, ¿sí? Y en el hebreo actual se le asigna un sonido de consonante, a veces, ¿sí? Pero la mayoría de las veces usted va a leer en el Tanaj, usted lo va a ver como una vocal, y esa vocal es una U o una O, ¿sí? Depende cómo esté ubicada, va a sonar como O como U. Bien, en el libro Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, sepan que es un nombre griego de un escritor judío. Él no se llamaba Flavio Josefo, ese era un seudónimo que usaba como escritor, y su nombre hebreo era Yosef ben Matitiyahu, ¿sí? Yosef, Yosef, como José, ben Matitiyahu, hijo de Mateo, ¿sí? Matitiyahu. Y Matitiyahu, es uno de los tantos nombres hebreos que termina con Yahu, ¿sí? Así como los profetas, Yeremiyahu, Eliyahu. Entonces, ese Yahu, ¿qué es? Ese Yahu es la terminación, si usted lo lee en el hebreo, es Yud, Hei, Vav, ¿sí? Yud, Hei, Vav. Y se refiere al nombre del Todopoderoso. No dice Yav, Matitiyav o Yeremiyav, sino Yahu, ¿sí? Yahu. Esa terminación o esa forma de mencionar al Todopoderoso, al nombre, o sea, tener en el nombre, o sea, no es... Hermanos, escuchen, vamos a escuchar o ver nombres hebreos que terminan en el, ¿sí? Esa terminación el es de Elohim, pero la terminación Yahu es de Yud, Hei, Vav, Hei. O sea, ya tenemos el sonido en los nombres de tres de las 4 letras del tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. Yahu, ¿sí? Acá lo único que nos falta es saber cómo suena la última Hei, ¿sí? ¿Sí? Lo único que nos falta es saber cómo termina la última Hei, ¿sí? Entonces, Flavio Josefo, lo que les estaba diciendo, que en su libro Guerra de los Judíos, él afirma que la tiara del sumo sacerdote tenía las 4 vocales del nombre. Las 4 vocales del nombre. Ustedes sepan que esto estaba en hebreo. Santidad a Yud Hei Vav Hei. Decía santidad a Yud Hei Vav Hei. Pero dijo 4 vocales Flavio Josefo. Ustedes sepan que no se le estaba permitido nombrarlo. Eso también lo dice en Antigüedades de los Judíos. Flavio Josefo dice que no tenía permitido pronunciar el nombre. ¿Qué nombre?
ese de las 4 vocales. Y las 4 vocales eran letras hebreas. Ahora resulta, hermanos, que si nosotros estudiamos hebreos, a nosotros se nos enseña cuando estudiamos hebreo que el hebreo no tiene vocales, ¿sí? Que son todas consonantes, que las vocales son nikud, puntitos masoréticos que se le añade a las letras para saber cómo se pronuncian, porque la pronunciación se estaba perdiendo. Resulta, hermanos, que esto es así en cierta forma, porque en realidad el hebreo sí tiene 5 semivocales, ¿sí? 5 semivocales. La Aleph, Ayin, Yud, Vav, Hei, ¿sí? De estas 5 hay 3 que están metidas en el nombre y una está repetida. Flavio Josefo dijo que eran 4 vocales. 4 vocales, resulta que son 3, pero hay una que está repetida, pero Flavio Josefo la menciona como 4, ¿sí? Indicando que hay una diferencia de pronunciación entre una y otra. La primera, hey, suena como A, porque lo vemos en aleluya, ¿sí? En esas exclamaciones, en los nombres de los profetas, ¿sí? Jeremiyahu, ¿sí? Sabemos que la primera vocal siguiente de la yud es una A, por eso. Y la última vocal podría ser o una A o una E, ¿sí? Si fuese una A, sería un nombre femenino, ¿sí? La Hei, la A final, es un nombre femenino. Todo conocedor del idioma sabe que termine con Hei, sonido A, es un nombre femenino. Entonces, la otra opción que hay, por cuanto los atributos y él y todo lo que va mencionando los verbos son masculinos, Yud, Hei, Vav, Hei, la última Hei tiene que ser una E, ¿sí? Porque él es el creador, el padre, el salvador, ¿sí? No se lo menciona como salvadora, madre, ¿sí? Que no habría problema con eso, si así lo estableciesen las escrituras, pero habla de el Padre, el Salvador. Los atributos son masculinos, el nombre es masculino. Entonces, Yahu, la última letra es E, Yahu, E. La Hei del medio pierde sonido por una regla hebrea, ¿sí? Yahu, Yahweh, Yahweh, ¿sí? Y ahí tenemos el nombre revelado, por siempre estuvo ahí. La prohibición que tenían los judíos era solo para los judíos, ¿sí? Como los samaritanos, ellos no iban a sujetarse a reglas de los judíos, porque ellos, sí, los samaritanos y los judíos no se podían ni ver, ¿sí? Entonces los samaritanos hacían poemas, canciones, con el nombre y mostrando el nombre, ¿sí? Exhibiendo el nombre. Como los judíos lo tenían a los samaritanos de paganos, acusan de que ese era un nombre de un dios pagano. Así que dios pagano. Te van a decir cantidades de hipótesis distintas con tal de blasfemar el nombre, ¿sí? Pero les digo, hermanos, el nombre está revelado. El nombre de Todopoderoso está revelado en 4 vocales. I-A-U-E. Yahweh. Ese es el nombre que el que invocare será salvo. Ese es el nombre que tenía Mashiach en su nombre, ¿sí? Yahu Shua. Yahu Shua, ¿sí? La U, se funde con la O de Joshua, entonces es más correcto decir Yahoshua, ¿sí? Porque la O y la U se funden y queda Joshua, Yahweh salva, ¿sí? Por algo se les prohibía a los discípulos predicar en ese nombre, enseñar
en ese nombre, en el nombre de Mashiach, porque él venía con el nombre de su Padre, él venía con el nombre del Padre. Cuando nosotros vemos en los evangelios que narran acerca del episodio de la crucifixión y te cuentan la inscripción que estaba sobre la cabeza de Mashiach, la inscripción del madero, así un letrero que indicaba la causa de la crucifixión, ¿no? Vemos que en los evangelios se narran que las inscripciones distintas parecieran, ¿no? Al parecer. Entonces uno dice, ¿por qué el evangelio de Juan es tan distinto a los otros? Yo les digo, el evangelio, juntamente con las cartas, tienen un propósito de mostrarte de que ese Yud, Hei, Bab, Hei era el que vino, se encarnó y el que crucificaron, ¿sí? Y te lo muestra en esas inscripciones que estaban sobre su cabeza, dice, ¿no? Algún conocedor del hebreo te puede decir que hay una irregularidad en el hebreo ahí, ¿sí? Porque hay una letrita que no tendría por qué estar cuando se refiere a la misma persona, que es la letra Vav, ¿sí? Y esa letrita, en la letra Vav, es una irregularidad en el hebreo. Les digo, hermanos, irregularidades en el hebreo nosotros lo vemos en todo el Tanaj, ¿sí? En todo el Tanaj, los mismos rabinos judíos te lo reconocen y ellos dicen que cuando hay una irregularidad es porque hay algo que el Todopoderoso te está queriendo mostrar, ¿sí? Esa letrita Vav, esa irregularidad en el hebreo, lo que te muestra es que cómo se pronuncia el nombre del Todopoderoso. No que el nombre del Todopoderoso, o sea, que el que estaban crucificando era Ayud, Hei, Bab, Hei, tomando la primera letra de cada palabra de esa inscripción en la cruz, sino de que cómo se pronuncia la Vav, ¿sí? Porque la inscripción se tiene que pronunciar Yashua Hanotzrim Umelech Hayehudim, no Bemelech, Umelech Hayehudim. Entonces, si las menciono, las nombro, las primeras letritas, ¿sí? De una, las primeras letritas de la inscripción, como un acróstico, que era algo muy común en el hebreo, ahí dice Yahweh, Yahweh. El Evangelio de Juan te muestra cómo se pronuncia el nombre del Todopoderoso encriptado en la frase de la cruz del madero, porque él venía con el nombre del Padre, ¿sí? Si otro viene en su propio nombre, a ese lo oís, pero yo que vengo con el nombre del Padre, de mi Padre, no me oís. Yo que vengo con el nombre del Padre, no me oís. Así que bueno, hermanos, no es que los judíos tienen 2000 años de historia de equivocados, no, hermanos, tienen 2000 años de historia de prohibiciones, y eso se nota cuando lo escuchas hablar. Te dicen, las 4 letras que conforman el nombre son Yud, Hei, I, Vav y He. ¿Por qué no las dice de corrido? Porque tienen prohibido. Escuchen, hasta inclusive Elohim te lo dicen como Elohim, ¿sí? Para no pronunciarlo como tiene que ser, porque lo ven demasiado santo. Eso de no pronunciar porque es demasiado santo es una mentalidad babilónica, y porque en Babel, ¿sí? Tenían un dios que era demasiado santo, entonces para no pronunciarle su nombre le decían Baal, que es un título, Baal, ¿sí? A esa deidad, porque Baal no es el nombre de ninguno, Baal es un título. Por eso en las escrituras habla de muchos Baales, ¿sí? De los Baales. Bueno, familia, esto era lo que quería hablar, esto es lo que les quería mencionar. La piedra en el zapato que tienen los judíos ahora en la actualidad es que los creyentes en Mashiach están aprendiendo hebreo, ¿sí? Están aprendiendo hebreo. Y yo lamento
les moleste, les despierte a celos estas cosas. ¿Por qué? Porque uno, cuando empieza a conocer el idioma hebreo, ya no lo engaña cualquier judío, ¿sí? Cualquier judío que venga con judaísmo o con Kabbalah. Esto es lo que les quería contar, lo que les quería mostrar. Gracia y paz, familia. Bendiciones a todos. Si ustedes necesitan otro video más para continuar con desarrollando estas cosas o mostrar más evidencia, los escucho en los comentarios y vamos a seguir hablando de estos temas. Bendiciones. Shalom.